Soy la hija mayor de la prestigiosa familia Winston de J City. Mi destino dio un giro radical el día de nuestro matrimonio concertado. Esta vez mi hermana menor dio el primer paso. Ella eligió al prometido que se suponía que sería mío en mi vida pasada, y yo quedé como la indeseable, destinada a casarme con el hombre condenado a morir joven. Cuando escuché la noticia, casi me echó a reír. Al abrir los ojos y ver el techo familiar, me quedé atónita un buen rato. Recordé que la última vez que desperté fue en medio de un secuestro planeado y una explosión. El fuego lo había devorado todo, debería haber muerto en el acto. Sin embargo, ahora estaba milagrosamente a salvo, de vuelta en la habitación que había atormentado mis sueños. Mi habitación antes de la boda, no la había pisado en 5 años. Se me hizo un nudo en la garganta y las lágrimas rodaron sin control. Descalza pisé la gruesa alfombra, rozando con los dedos el escritorio, las estanterías, los adornos tan familiares que me dolían el corazón. De repente llamaron a la puerta. Señorita Summer, es hora de bajar. El presidente y la señora esperan. Hoy es un día importante. Era la tía Luna, nuestra ama de llaves de toda la vida y la ayudante de mayor confianza de mi padre. Tomé mi teléfono el 13 de junio, este mismo día hace 5 años, el día del compromiso familiar. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla. Esto era un sueño. Realmente había vuelto a la vida. La tía Luna volvió a llamar, devolviendo mis pensamientos a la realidad. Me sequé las lágrimas rápidamente y grité, ya lo tengo. Ya está. Mientras lavaba los platos me miré en el espejo y vi mi rostro juvenil, piel firme, cabello abundante y brillante e inocencia radiante. Esta era la yo de hace 5 años, la chica que aún creía que el mundo era amable. Se me escapó una risita. El cielo no me había abandonado después de todo. Esta vez viviría a mi manera. Me preparé lo más rápido que pude. Un vestido ligero y brillante, un toque de maquillaje juvenil. Si iba a revivirlo todo, ¿por qué no hacerlo brillante? Cuando bajé, solo mi hermana Serena estaba en la sala. Vestía un conjunto laogai de tonos suaves, sentada con las piernas cruzadas en el sofá, con el teléfono en la mano y una dulce sonrisa. Al oír mis pasos, levantó la vista. Por un instante su expresión se congeló, pero rápidamente adoptó esa sonrisa dulce y característica. Ven a sentarte, hermanita. Serena siempre había sido la típica primeriza. Inocente, de voz suave, con los ojos curvados en medialunas al sonreír, atrayendo a la gente sin esfuerzo. Sonreí y me senté a su lado. Poco después empezaron a llegar familiares, todos ellos miembros de la familia Winston. Al fin y al cabo, Winston Enterprises seguía siendo una empresa familiar, y su sala de juntas estaba llena de los nuestros. Gracias a eso, los Winston se habían convertido en una de las familias más importantes de J City. Pronto nuestros padres, Winston y Mandy, también entraron. Tras unos saludos, el ambiente se tornó formal. Mi padre nos miró a ambos con tono serio. El éxito de la familia Winston se construyó de la noche a la mañana. Tomó generaciones. Ahora que ambos son mayores de edad, es hora de encontrar parejas adecuadas con las que casarse y que forjen su futuro. Hizo una pausa y luego añadió, llevo años observando el mundo empresarial de Ciudad J y alrededores. He encontrado a 2 jóvenes excepcionales que puedes considerar. Puedes elegir libremente. Casi me burlé. Lo hizo parecer una elección, pero en realidad era solo una fusión estratégica. Revisé los perfiles de los candidatos que me envió la familia. Exactamente igual que en mi vida pasada. Antes de que pudiera hablar, Serena se aferró al brazo de papá y dijo con dulzura, papá, me gustaría elegir a Ethan. Que Ryan sea el novio de mi hermana. Solo quiero que sea verdaderamente feliz. Me quedé paralizada. En mi vida anterior, luchó con uñas y dientes para apoderarse de Ryan. ¿Por qué cambiaba de objetivo de repente? A menos que también hubiera regresado. ¿Había renacido con sus recuerdos? Mi sorpresa fue evidente, pero yo era el único sorprendido. Todos en la sala sabían que Ryan era la joya de la corona de la élite de Ciudad J. Heredero de un imperio empresarial, una fuerza implacable en los mercados de capitales a finales de sus 20. Toda familia con una hija mayor soñaba con casarse con alguien de su familia.
Ethan, en cambio, era solo un joven de un pequeño pueblo sin antecedentes familiares notables. Sus únicos activos eran un expediente académico estelar y una startup con suerte. Talentoso sí, pero comparado con Ryan, no era nadie. A pesar de que Ryan había quedado parapléjico tras un accidente de coche, y su fría reputación lo hacía temido en la sala de juntas. El poder, el estatus y la riqueza lo convertían en el premio mayor, de no ser por un compromiso medio en broma que mi padre y el abuelo de Ryan habían hecho años atrás. Y si al propio Ryan no le hubiera indiferente el emparejamiento, los Winston jamás habrían tenido derecho a acercarse a los Ryan. La sala se sumió en un silencio incómodo. Nadie esperaba que Serena eligiera al menos favorito. Algunos invitados parecían indecisos. Otros sorprendidos. Otros impresionados o con un discreto desdén. Pero solo yo lo sabía. 3 meses después, Ryan moriría en un accidente de coche el día de su boda, mientras se dirigía a toda prisa a una importante junta de accionistas. En mi vida pasada, Serena hizo lo mismo. Antes de que pudiera decidir, se abalanzó con su sacrificio fingiendo que todo era por mí. Unos días después de la boda, enviudó. En teoría, el divorcio ya no era un tabú. Era joven y hermosa, libre para empezar de nuevo. Pero la fortuna familiar de Ryan era inmensa, y el acuerdo prenupcial dejaba claro, dejar el matrimonio, irse sin nada. Así que se quedó aferrándose al título de señora Ryan. Con la muerte de los padres de Ryan, toda esa riqueza acabaría siendo suya. Mientras siguiera siendo su viuda, la tentación no tardó en acecharla. Una joven adinerada pero solitaria, era presa fácil. Empezó a salir con alguien en secreto. Y una vez que cruzó esa línea, ya no hubo vuelta atrás. Los rumores circulaban, pero nadie la confrontaba. En los círculos de élite las aventuras amorosas eran motivo de chismes, no de escándalo. Hasta que un día una rama de la familia extensa de Ryan se enteró. Si lograban desacreditar a la viuda, podrían reclamar la herencia. Serena fue rápidamente expulsada. Se fue sin nada, con su reputación hecha pedazos. Nadie en Ciudad J la tocaría. Aún así, mi padre la favorecía. Y con mi madre, Mandy entrometiéndose entre bastidores, acordaron enviar a Serena al extranjero para escapar de las consecuencias. Para entonces Ethan, gracias a su determinación y al apoyo de la familia Winston, se había convertido en una estrella en ascenso en la élite de J City. Como su esposa siempre era el centro de atención, elegante, deslumbrante y admirada por todos. Serena Keldon disimuló su envidia. Cada vez que me veía, su sonrisa se distorsionaba. Se resistió a irse al extranjero, pero su padre se mantuvo firme. Finalmente la enviaron lejos. 3 años después, Serena regresó al país a escondidas. Tenía dinero, sí, pero no le alcanzaba. Anhelaba la comodidad y el caos del hogar. Poco después me encontró. Estaba frenética, histérica y peleamos. 3 días después me secuestraron. Me arrojaron a un almacén abandonado lleno de inflamables. Justo cuando algo peor estaba a punto de ocurrir, el lugar explotó. Morí en ese infierno. Y en mis últimos momentos vislumbré a Serena, escondida en las sombras del almacén. Quizás ella también murió. Aquí está la traducción al inglés de alta calidad de los capítulos proporcionados, que garantiza un tono coherente, un contexto preciso y fluidez literaria de principio a fin. Serena, ¿estás segura? No hay necesidad de apresurarse, es una decisión para toda la vida. No pienses solo en los demás, dijo mi madre Mandy, sacándome de mis pesados pensamientos. Otros, qué palabra tan amargamente irónica. No fue hasta unos días antes de mi muerte en mi última vida que supe la verdad. La mujer a la que siempre había considerado mi querida madre no era mi madre biológica en absoluto. Con razón siempre había favorecido a mi hermana, me había tratado con dureza y a veces, incluso me había mostrado un disgusto manifiesto sin darse cuenta. Solía decirme a mí misma que debía ser comprensiva. Mi hermana era más joven, así que debería ceder ante ella. Y quizá mi madre era estricta conmigo solo por amor. Quizá el desdén que imaginaba estaba solo en mi cabeza. Después de todo, ¿qué madre dejaría amar a su propio hijo? Resulta que no lo hizo porque yo, para empezar, lavé el suyo.
Winston echó a mi madre biológica antes de que yo tuviera edad suficiente para recordarlo. Unos años después murió entre la tristeza y la enfermedad. Había sido la ingenua hija de un modesto empresario, perdidamente enamorada de un hombre de origen humilde, pero con una lengua muy fácil. Winston usó los recursos y contactos de su familia para fundar su primera empresa. Pero cuando su familia ya no pudo ofrecerle ayuda, y él conoció a una mujer con aún más poder e influencia, la descartó sin pensarlo 2 veces, casándose con otra mujer, la formidable Mandy, en la familia. Tras ser expulsada por Winston, mi madre cayó en una profunda depresión. Su salud se deterioró y poco después falleció agobiada por el dolor y el arrepentimiento. Serena fue quien me contó todo esto, Serena, de mi vida pasada, cuando regresé al país. Furiosa fui a confrontar a Winston, y él lo admitió con calma, incluso tuvo el descaro de decir que tu madre y yo éramos incompatibles, nadie podría haber previsto que muriera tan joven. Probablemente aún creía que le era útil, así que me mantuvo cerca, se aseguró de que no me faltara nada material. La broma cruel era que una vez creí tener una familia cariñosa, que tenía la suerte de tener parientes que me cuidaban, así que siempre obedecía, siempre accedía a sus deseos, sin competir jamás con Serena. El día del compromiso, Serena eligió a Ryan y yo no dije ni una palabra. Naturalmente me convertí en Ethan Nespride, diciéndome que estaba bien, que solo seríamos socios nominales, viviendo vidas separadas. Pero ahora al ver a Serena inclinarse para susurrarle algo al oído a Mandy, y como Mandy inmediatamente retiró su oposición después, no pude evitar reírme. Serena se giró y me dedicó una sonrisa dulce, casi enfermiza, con un brillo triunfal y provocador en sus ojos. Curvé los labios ligeramente, reprimiendo las ganas de reír fríamente. En ese momento estuve casi seguro de que Serena también había renacido, quizá incluso antes que yo. Pero hermana, ¿sabías cuánto te envidié por convertirte en la señora Ryan? Ser la esposa de Ethan está lejos de ser el premio que imaginas. Ethan venía de un pequeño pueblo del norte, nació en la pobreza. Su padre murió joven y su madre lo crió sola, sobreviviendo con trabajos esporádicos y vendiendo en la calle. Era excepcionalmente inteligente y trabajaba más duro que nadie. Ingresó a la mejor universidad del país con becas completas y finalmente consiguió una plaza en un programa de posgrado de primer nivel en el extranjero. Mientras estudiaba en el extranjero, comenzó a desarrollarse en el emprendimiento y tuvo cierto éxito temprano. A su regreso, llevó su proyecto directamente a J City. La historia de Ethan se consideró inspiradora en la élite de J City, pero incluso el prestigioso hombre hecho a sí mismo perdió lo suficiente para sobrevivir en la jungla del capital. La alianza matrimonial con la familia Winston fue, en esencia, una inversión estratégica para ambas partes. Ethan obtuvo acceso al dinero y la red de contactos de Winston. Winston, a su vez, adquirió a una estrella emergente con una historia convincente que le ayudó a expandir su imperio empresarial. Los dos hombres ambiciosos rápidamente llegaron a un entendimiento mutuo. ¿Y yo? Yo era solo la garantía, el puente humano en su sociedad. No fue hasta después de la boda que comprendí de verdad que el supuesto joven prometedor era solo un fénix enfundado en un traje que se elevaba con plumas prestadas. Tras la trágica muerte de Ryan, Winston centró todos sus esfuerzos en preparar a Ethan, llenándolo de recursos y oportunidades. La carrera de Ethan despegó como un cohete, mientras que su paciencia conmigo se fue agotando hasta desaparecer por completo. Pronto su única calidez se reservó para socios y eventos sociales. Intenté resistirme hasta que una noche llegó a casa borracho en un ataque de ira, y me tiró al suelo. Estaba embarazada de varios meses. Perdí al bebé esa noche. Desesperada, recurrí a Winston, todavía pensando tontamente que era mi padre. Pero lo único que dijo fue, una hija casada es como agua derramada. Ahora perteneces a la familia Ethan, cumple con tu deber. Pero, ¿qué significa realmente el deber de una esposa? La madre de Ethan era una mujer rural, de lengua afilada y dominante. Ejercía su condición de suegra como una espada, dándome órdenes como si fuera una criada, a pesar de la presencia de sirvientes de verdad. Ethan no intervino ni una sola vez. En cambio me dijo, mi madre ya ha sufrido bastante, deberías mostrarle respeto. En el último año de nuestro matrimonio, Ethan incluso intentó ofrecerme 2 empresarios poderosos a cambio de contactos e influencia. Así que esto era lo que significaba ser esposa,
usada y descartada, despojada de dignidad y con la prohibición de resistir. Luché mucho tiempo, pero por mucho que luchara, nunca encontraba salida. La realidad me arrastraba cada vez más al fango. Y ahora me preguntaba qué destino le esperaba a Serena esta vez. Con los partidos decididos, era hora de que los padres decidieran la fecha de la boda. Regresé a mi habitación. Serena dijo que iba a salir. Desde la ventana, vi un coche elegante aparcando en la entrada de la villa. Adol, un hombre delgado, estaba de pie junto a él. Serena corrió hacia él con el rostro iluminado de alegría y anhelo. Ese perfil lo reconocería incluso si se convirtiera en cenizas. Ethan. No importaba la forma que tomara, siempre sabía que era él. Al observar su íntima interacción, me convencí aún más de que Serena había regresado antes que yo. Después de todo, en su vida anterior, había menospreciado a Ethan, apenas le dedicaba una mirada a menos que estuviera realmente desesperada. Solo después de ser expulsada de la familia Ullan, intentó acercarse a Suchen. Pero antes de que pudiera clavarle las garras, su familia la envió al extranjero. Esta vez el golpe fue claro. Serena había marcado a Ethan como su objetivo desde el principio. La boda se celebró justo a tiempo. Serena y yo nos casamos el mismo día. Los maquilladores y estilistas llegaron temprano por la mañana. Una novia tras otra, cada una repasamos el peinado, el maquillaje y el vestido. Al mirarme en el espejo vestida de blanco, vi una sonrisa sorprendente en los labios. Después de hoy por fin sería libre de este frío y sofocante mástil familiar, de su calidez y cortesía. Casarme con Ryan fue como comprarme un billete de primera clase a la independencia, la riqueza y la libertad, sin nadie que me controlara. La sola idea era emocionante. Con esa mentalidad, seguí la procesión nupcial hasta la villa donde se celebraba la ceremonia. Y allí, por primera vez, vi a mi efímero esposo. Ryan era increíblemente guapo, de rasgos marcados y una presencia imponente. Incluso sentado en silla de ruedas, irradiaba un dominio innato. Nunca lo había conocido en mi vida anterior. La verdad es que era aún más impresionante de lo que decían los rumores. Qué lástima que el destino le hubiera dado tan poco tiempo. Después de la ceremonia, regresé con Ryan a la finca familiar. En cuanto bajamos del coche, un hombre de mediana edad con traje a medida se acercó con una cálida sonrisa. Bienvenida a casa, joven dama. Era el mayordomo de Ryan. Ryan respondió con un gesto frío y superficial, maniobrando su silla de ruedas a través de las puertas con una facilidad experta. Me quedé atrás. El mayordomo se inclinó hacia mí y dijo en voz baja: Señora, el joven amo es muy amable, pero no es muy expresivo. Ya se acostumbrará. Le respondí con indiferencia, sabiendo perfectamente que no me quedaría mucho tiempo en esta nueva casa. De vuelta en la habitación, me desmaquillé inmediatamente y me arreglé. Cuando salí, Ryan ya estaba sentado en el borde de la cama, cambiado y esperando. Incluso sentado irradiaba una intensidad serena, su presencia era aguda e imponente. Levantó la vista con voz tranquila. Vivian, debes saber que este matrimonio es puramente un acuerdo comercial entre familias. No me importa quién sea mi esposa. Eres libre de vivir como quieras. Si necesitas algo, habla con David. Él se encargará. Hizo una pausa. Tengo algunos asuntos que atender esta noche. Volveré tarde. No me esperes despierto. Mantengamos habitaciones separadas. Dicho esto, se dio la vuelta para irse. Ryan se detuvo observándome en silencio. Me armé de valor para ponerme frente a él y mirarlo a los ojos. Había una claridad sorprendente en sus ojos, casi infantil, intacta. Me mordí el labio. No tomes la calle John Fu esta noche. Ella va por otro lado. Es peligroso. Se quedó paralizado, algo ilegible brilló en sus ojos. Antes de que pudiera preguntar, añadí rápidamente: no me preguntes cómo lo sé. Lo vi en un sueño. Aunque no lo creas, tú decides. Guardó silencio un instante y finalmente asintió. Bien, lo recordará. ¿Tan sencillo? Mientras observaba su figura alejarse, una emoción desconocida me invadió. Ryan no llegó a donde estaba por pura suerte.
Esa noche Ryan llegó a casa sano y salvo. Al anochecer, hubo un accidente en la calle Yonfu. Me dijo mirándome que había tomado otra ruta. Su expresión era más seria de lo que parecía. No sé cómo lo supiste y si no me lo dices, no te lo preguntaré. Pero gracias. Mientras no hagas nada que perjudique a la familia Ryan, eres libre de vivir aquí como quieras. Sentí un gran alivio y una sonrisa sincera se dibujó en mis labios. Trato hecho. Tomó la decisión correcta. Sinceramente quería que Ryan se ganara la vida. La señora Ryan era mucho más segura que quedar viuda y ser perseguida por parientes codiciosos que buscaban su herencia. Con él cerca, ¿seguiría Winston apoyando con todas sus fuerzas a Ethan como en la última vida? Resultó que Winston era tan predecible como siempre. Su mirada solo se centraba en las ganancias. Después de la boda, empezó a llamarme cada pocos días. El tema nunca cambió el interés de Ryan y la familia Winston. Cada vez que insinuaba que debía persuadir con delicadeza a Ryan para que aceptara algunos proyectos conjuntos lucrativos, yo le daba largas, diciendo que nuestra relación era nueva y que a Ryan no le gustaba que se metiera en sus asuntos. Una tarde estaba acurrucada en el sofá viendo una telenovela cuando el teléfono volvió a sonar. Justo al colgar, me giré y vi a Ryan de pie en silencio, detrás de mí. Debió haber entrado mientras estaba distraída. Al verme colgar, me preguntó con indiferencia, ¿no has vuelto ni una vez con tu familia? ¿Quieres que te acompañe? Cuanto más tiempo pasaba con Ryan, menos distante parecía. Bajo esa apariencia fría se escondía alguien meticuloso y discretamente considerado. Era de los que se dejaban engatusar, pero había en él una firmeza que me resultó sorprendentemente reconfortante. Estuve a punto de declinar, pero lo pensé mejor. ¿Por qué no vuelves y echas un vistazo? Asentí. Este fin de semana, terminaré mi trabajo primero. Aceptó sin problema. Bueno, ese fin de semana volvimos juntos a la finca de Winston. En la mesa, Winston volvió a sacar el tema de los negocios. Antes de que Ryan pudiera responder, de repente pregunté, «Papá, ¿quién es mi madre biológica?» La sala quedó en silencio. Incluso Ryan me miró sobresaltado, pero se quedó callado. Winston tardó en responder. «Vivian, ¿de qué estás hablando?» «Tu madre tiene razón». Lo interrumpí. «Papá», dije, «madre biológica». Antes de que pudiera recuperarse, la máscara de Mandy se quebró. «¿Cómo lo sabes?» «¿Quién te lo dijo?» Winston extendió la mano para detenerla, mirándome con los ojos entrecerrados. «Vivian, ¿cómo supiste que tu madre perdió a Mandy?» Lo miré fijamente, firme e impasible. Tras una larga pausa, finalmente suspiró, cediendo. «Tienes toda la razón. La mujer a la que llamas madre no es tu madre biológica». No dije nada, esperé. Tu verdadera madre fue mi amor de la universidad. Nos conocimos en la universidad y nos casamos después de graduarnos. Naciste al año siguiente. Pero no nos llevábamos bien y terminamos divorciándonos. ¿Se ha ido? Para entonces Ryan había dejado los palillos y se había sentado en silencio a mi lado. Winston asintió. Falleció 6 años después del divorcio. Una enfermedad grave. ¿Por qué me lo ocultaste? No quería hacerte daño. De todas formas, eras demasiado joven para recordar nada. Pensé que sería mejor que nunca supieras vivir feliz, sin esa carga. Pero si no hubieras tenido tanto frío, quizá no se habría enfermado. Quizás no habría muerto tan pronto. Te lo dije, fue incompatibilidad. ¿En serio? ¿O fue porque buscabas una pareja mejor? Sin divorcio, ¿cómo podrías ascender en la familia de tu nueva esposa? Ya basta. Mis palabras tocaron la fibra sensible. Él estalló. Bajé la cabeza y mis emociones finalmente se desbordaron. Una mano cálida me pasó un pañuelo. Ryan. No dijo nada reconfortante, simplemente se quedó allí sentado, tranquilo y firme. Pero fue suficiente para ayudarme a recuperar la compostura. Curioso como incluso con tan pocos recuerdos de mi verdadera madre, el vínculo de sangre aún encontraba la manera de conmoverme profundamente. Me sequé las lágrimas y luego miré a Winston a los ojos. Una última pregunta. ¿Cómo se llamaba?
Mandy. Su voz se había calmado de nuevo. Me aseguré de grabar ese nombre en mi memoria. El ambiente en la mesa se congeló por un instante. Después de cenar, Winston llamó y me ayudó a sacar a relucir la posible colaboración. Esta vez, Ryan se giró hacia mí. ¿Qué te parece? Realmente me veía como su compañera, no como un cómplice de una alianza familiar. Observé los ángulos afilados de su perfil y solté una suave carcajada. Entonces seré sincero. Adelante. Me volví hacia Winston, con un tono pausado y mesurado. Claro que podemos cooperar. Al fin y al cabo somos familia. El rostro de Winston empezó a mostrar un atisbo de alivio cuando cambié el tono por completo. Pero tiene condiciones. Su expresión se tornó más cautelosa al instante. Pero se contuvo. ¿Qué condiciones? Quiero que dejes de meterte en los asuntos de Ethan. No más apoyo ni más recursos. Solo entonces podremos hablar de colaboración. Mandy explotó de inmediato. ¿Por qué? Serena es tu hermana. Si no se hubiera hecho a un lado por ti, ¿tendrías lo que tienes ahora? Me reí delante de Ryan. Que dijera algo así en voz alta. Era una ingenua desesperada. Winston se dio cuenta de que había dicho demasiado y la interrumpió rápidamente. Ya basta. Le costó mantener la compostura. Tu madre no se equivoca. Serena es tu hermana. La familia debe cuidarse mutuamente. Mike Cooley repitió las mismas palabras que me había dicho antes. Una hija casada es como agua derramada. Serena ahora pertenece a la familia de Ethan. Hice una pausa. ¿O prefieres que me alinee completamente con Ryan y corte toda relación con los Winston? Winston dudó. Estaba sopesando sus opciones y hoy no había lugar para la ambigüedad. Bien. Estoy de acuerdo. Esperaba esa respuesta. Winston siempre había priorizado las ganancias sobre los lazos de sangre. Comprendía perfectamente que la familia Ryan era mucho más valiosa que Ethan. Pero el rostro de Mandy palideció con la incredulidad grabada en cada línea. Miró a Winston como si no lo reconociera. Y así empezó el espectáculo. Tras salir de la finca de Winston, Ryan me miró en el coche. ¿Pareces contento hoy? Me reí suavemente. Nada mal. Claramente no querías que tu padre se metiera en mis asuntos. Entonces, ¿por qué insististe en esta cooperación? ¿Te diste cuenta? Fue sutil. Me encogí de hombros. Cuando el dinero llega a tu puerta, ¿por qué no aceptarlo? Además, si no le hubiera ofrecido ese trato, Ed nunca me habría soltado. Era el mejor precio que podía ofrecer. Entonces lo miré con seriedad. Si un día te pidiera que cortaras todo vínculo con los Winston, incluso que los destruyeras, ¿estarías de acuerdo? Dudó solo un segundo. Sí, eres mi esposa. Eso me pilló desprevenido, me eché a reír e impulsivamente extendí la mano para pellizcarle la mejilla. Hasta yo mismo me sorprendí. Se quedó paralizado con cara de nerviosismo, lo que solo mejoró mi ánimo. Este hombre tan frío con el mundo a veces podía ser inesperadamente encantador. Winston pronto cumplió su promesa de dejar de apoyar a Ethan en todos los sentidos. Sin financiación ni contactos, el negocio de Ethan se estancó y se vio en la mira de las familias de la élite. La vida de Serena en casa de los Ethan no mejoraba. Con Winston retirándose, Ethan se volvió cada vez más irritable y descargó todas sus frustraciones en ella. El tierno y considerado prometido había desaparecido. Su suegra, antes contenida, ahora la acosaba sin piedad, igual que Sched me había acosado. Y como Ethan la había defendido de su madre varias veces, Serena ya no tenía defensa. El trato que recibió fue incluso peor que el que yo sufrí en el pasado. A medida que Ryan y yo nos acercábamos cada vez más, la mirada de Serena hacia mí se volvía más perversa cada día. Una noche Ryan acababa de regresar a casa cuando percibí un ligero aroma a perfume en él. Rara vez asistía a eventos sociales, y Ed hacía tiempo que prohibía al personal femenino usar fragancias fuertes. Que llevara perfume de mujer era muy inusual. Antes de que pudiera decir nada, subió directamente las escaleras, entró corriendo al baño y cerró la puerta con evidente urgencia.
El agua empezó a correr casi de inmediato. Algo no encajaba. Un peso extraño me oprimía el pecho, apretado, agrio. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, tomé una decisión repentina. Llevaría su comida personalmente a la oficina para ver qué pasaba. Al llegar al último piso y a su oficina, oí un grito agudo desde adentro antes de que pudiera siquiera llamar. «¡Cállate!». Era la voz de Ryan, sin duda. Me quedé paralizado. Entonces se oyó un suave murmullo de mujer: «Lo digo en serio, me gustas mucho». Abrí los ojos de par en par. Esa voz, delicada y afectada, la reconocí. «Serena». Por la puerta se oyó su voz empalagosa: «Cuñado. Mi hermana no te quiere de verdad. Se casó contigo por tu dinero. Soy yo quien de verdad se preocupa por ti. Si no te hubiera secuestrado, yo sería la señora Ryan ahora». Su descarada audacia me dejó atónito. Apenas llevábamos casados mucho tiempo y ya intentaba sabotearnos, tergiversando la verdad con tanta audacia que me ponía los pelos de punta. Estaba a punto de irrumpir cuando la fría voz de Ryan me interrumpió. «Ya sabes lo que les pasa a las mujeres que intentan seducirme». Su tono era como si hubiera congelado el aire. Nunca lo había oído tan enojado. Ayer lo dejé pasar por Vivian. Pero hoy te pasaste de la raya. Insultaste a mi esposa e intentaste abalanzarte sobre mí. ¿De verdad crees que te creería a ti antes que a ella? Sal de aquí. O llamaré a seguridad. Momentos después, la puerta se abrió. Serena estaba allí, con el rímel corrido y los ojos rojos. Su expresión era lastimera, como si fuera la víctima. Al verme se detuvo y siseó entre dientes. «No te hagas el sumiso». Se dio la vuelta y se marchó furiosa. El asfixiante aroma del perfume flotaba en el aire. Era la misma fragancia que Sid notó en Ryan anoche. Y entonces me di cuenta de que a Ethan siempre le habían gustado las mujeres con perfume intenso. Serena ni siquiera se molestó en averiguar las preferencias de Ryan antes de lanzarse a sus brazos. Pero al final, querida hermana, este camino que elegiste tendrás que recorrerlo hasta el final. Aparté ese pensamiento y entré en la oficina. Ryan estaba sentado detrás de su escritorio con el rostro aún tenso. Pero en sus ojos vi un destello de culpa e incomodidad. Me acerqué y puse la lonchera sobre la mesa. La miró, abrió la boca como si quisiera explicar algo y luego la volvió a cerrar. Había oído hace tiempo que Ryan odiaba que le pusieran comida en el escritorio. Su asistente incluso me lo advirtió. Pero lo hice de todos modos, solo para ver si yo era la excepción. No se quejó. Ni una palabra. Sonreí para mí. Un silencioso alivio floreció en mi pecho. Sí, me di cuenta de que me importaba. Me importaba si su corazón se desviaba. Entonces finalmente habló con voz suave y normalmente gentil: «No te preocupes. No hay nada entre tu hermana y yo. No la dejaré entrar otra vez». Me entretuve con los contenedores de comida. «Ya lo sé. Comamos». Bueno. Después de salir de la oficina, contacté con un investigador privado. La mirada sombría y llena de odio que Serena me dirigió hace un momento me puso los pelos de punta. Ya me había matado una vez. No puedo permitirme subestimarla otra vez. Sched no logró seducir a Ryan esta vez, pero quién sabe qué intentaría después. Claro, aquí está la traducción al inglés basada en tu pregunta y el texto proporcionado. Desde que Ryan echó a Serena, como era previsible, ella centró su atención en otros herederos adinerados del círculo social. Con su aspecto de chica de al lado y un arsenal de trucos de falsa inocencia, no tardó mucho en verse rodeada por una multitud de autoproclamados caballeros de brillante armadura. En cuanto a Ethan, se sumergió en el ambiente de los clubes, disfrutando de fiestas noche tras noche. La supuesta pareja vive por separado, sin mayor intimidad que la de desconocidos. Nada de eso me importaba ya. Centró toda mi atención en mi vida y mi carrera. Irónicamente fue después de esa tormenta que mi relación con Ryan se estrechó. Empezamos a sentirnos cada vez más como una pareja en plena luna de miel, tan dulce que casi parecía irreal. Esa tarde recibí un mensaje del investigador privado. Ethan había descubierto a Serena siendo infiel.
La envió directamente a uno de esos clubes privados. Lleva días atrapada allí. Todo se hizo con mucha discreción, me acabo de enterar. Mirando mi teléfono, me invadieron emociones contradictorias. Los humillantes recuerdos de mi vida pasada, cuando estuve encerrado en un lugar así, drenarme y entumecerme día a día, me asaltaron. Aunque ella orquestó mi muerte, no pude evitar dudar. Como mujer, de verdad podía quedarme de brazos cruzados viéndola sufrir así. Mientras aún dudaba qué hacer, apareció otro mensaje. Serena le pidió ayuda a Winston. Él la rechazó. No me sorprende. Para Winston, nada supera las ganancias. Mientras mostrara alguna animosidad hacia Serena, incluso una hija que antes era querida merecía protección. Me quedé mirando mi teléfono, absorto en mis pensamientos. Entonces llegó otra actualización. Se había estado reuniendo en secreto con alguien de Lampa. Los detalles aún no están claros. Se me cayó el alma a los pies. Así fue exactamente como empezó todo en mi vida pasada, justo antes de que ella orquestara mi secuestro. Parecía que todo su odio se había redirigido hacia mí, y estaba lista para tomar medidas desesperadas. Esa noche, cuando Ryan llegó a casa, le conté la situación actual de Serena. También le confesé mi conflicto interno, mi reticencia a abandonarla por completo. Pero omití la parte del supuesto plan de secuestro. Aún no había pruebas sólidas. Ryan escuchó en silencio. Su expresión era seria. Tras una larga pausa, me miró con una mirada profunda. Seguridad acaba de informar algo hoy. ¿Alguien te ha estado siguiendo? Le pedí a mi asistente que investigara. El resultado llegó esta tarde. Fue Serena quien los contrató. Ya está planeando secuestrarte. Me quedé paralizado. Alguien me estaba rastreando. El plan ya estaba en marcha. Espera, ¿cuándo tuve seguridad? Al ver mi confusión, Ryan se apresuró a explicarlo. Organicé una protección encubierta. No para vigilarte, sino para mantenerte a salvo. Con alguien como yo, es peligroso y totalmente evitable. Solo quería que tuvieras una capa más de protección. Lo siento. Mirando a Ryan, siempre sereno y dominante, ahora intenta explicarse nerviosamente como un niño culpable. No pude evitar reírme. Nunca había sido alguien obsesionado con la libertad absoluta. Después de todo lo que había pasado en mi vida, sabía lo crucial que era la seguridad. Al ver que seguía ansioso, bromeé. ¿Sabes que te equivocaste? Pues despídelos. Ni hablar. Entró en pánico de inmediato, luego dudó antes de añadir, a menos que contrates a tu propio equipo de protección. Me eché a reír, alborotándole el pelo juguetonamente antes de desviar la conversación. Entonces, ¿ya te ocupaste de esa gente que envió Serena? Todavía no, admitió. Dudaba si decírtelo. Pensé que quizás deberías decidirlo tú. Lo pensé detenidamente. Iba a desperdiciar una oportunidad como esta. ¿Tienes pruebas contundentes de que contratara a gente para secuestrarme? Sí. Mensajes, pagos, vigilancia, planeándolo todo. Su voz era tranquila, pero un destello de furia fría cruzó sus ojos. Tomé una decisión. Denúncialo a la policía. Si tenemos las pruebas, hagámosla responsable. Que ella acabe con la locura de la familia Winston de una vez por todas. En cuanto a lo que pase después de que salga. Bueno, pues acéptalo. Esta vez, no apostaría mi vida por la ilusión de una familia o la misericordia. A la mañana siguiente el asistente de Ryan llevó el expediente completo a la policía. Lo inesperado fue el repentino contraataque de Serena. Presentó una evaluación psiquiátrica que afirmaba que no estaba en condiciones mentales. Resulta que Mandy había movido influencias tras enterarse de lo sucedido. La ayudaron a conseguir su tarjeta para salir de la cárcel. Pero parecen olvidar algo. Las personas diagnosticadas con enfermedades mentales no son abandonadas a su suerte. Son internadas para recibir tratamiento. Con la ayuda de Ryan, Serena ingresó directamente en un hospital psiquiátrico. Oí que al principio se resistió con berrinches durante varios días. Pero luego recibió un trato especial y finalmente perdió la cabeza por completo.
Cuando me enteré solo sentí un suspiro silencioso. Después de todo, ella había elegido su propio camino. Con Serena fuera de escena, Ethan pronto se vio en apuros. Sin el apoyo de Winston y siendo constantemente socavado por Ryan entre bastidores, su negocio nunca se recuperó. Finalmente se declaró en bancarrota. Devastado y derrotado, Ethan empezó a frecuentar bares. Poco después, captó la atención de un grupo de empresarios deshonestos y dispuestos a todo. Lo que sucedió después fue justo lo que se esperaba. En cuanto a Mandy, su resentimiento hacia Winston no hizo más que crecer. Verlo abandonar a su hija cuando más importaba destrozó su ilusión. Empezaron a pelear constantemente. Y con Ryan avivando ocasionalmente las llamas, el imperio de Winston finalmente se derrumbó. Se culpaban mutuamente sin cesar, sin estar dispuestos a ceder. Al final, se convirtieron en el tipo de pareja que jamás podría hacer ruido, solo paz. Pero nada de eso importaba tanto como el hombre que tenía frente a mí ahora, Ryan. El hombre que hasta hace poco había estado confinado a una silla de ruedas. No podía asimilar que Ed se sometiera discretamente a cirugía y rehabilitación. Y ahora aquí estaba alto y firme, sonriendo como si nada hubiera cambiado. Se supone que esto es una sorpresa, dijo sonriendo. Una sorpresa. Casi me da un infarto. Pero al verlo erguido de nuevo, sentí una oleada de alegría indescriptible. Entonces se inclinó con la voz baja y ronca contra mi oído. A partir de hoy, se acabaron las habitaciones separadas. Ya llevamos casados bastante tiempo. ¿No crees que ya es hora de que empiece a comportarme como tu esposo? ¿Qué te parece, esposa? La noche antes de nuestra boda, Maverick voló al extranjero para obtener un tratamiento experimental para mi enfermedad, solo para fallecer en un accidente aéreo. Su familia, consumida por el dolor y la rabia, me maldijo por haberle traído la desgracia. Devastada, me quité la vida en su tumba. Pero cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en la semana anterior al accidente. Eufórico ante la oportunidad de cambiar el destino, corrí a detener la tragedia, solo para oírlo hablar con un amigo. Maverick, ¿de verdad finges tu muerte solo para escapar de la boda con Rain? Maverick arqueó las cejas con voz fría. Ayara no es como Rain. Es dulce y delicada, incluso intentó suicidarse por mí. ¿Cómo podría soportar que me viera casarme con otro? En cuanto a Rain, nos conocemos desde la infancia. Ya me aburrí de ella. ¿Quién más que yo la aceptaría? Una vez que Ayara se establezca en el extranjero, regresará fingiendo haber sobrevivido contra todo pronóstico. El regreso de un amante perdido, ¿cómo no iba a conmoverme? Sentí un escalofrío en las venas. Las lágrimas corrían por sus mejillas, nublándolo todo. Así que esta era su supuesta devoción, solo un acto más en la farsa que representaba con su amante. Muy bien, Maverick. Esta vez te regalará una boda diferente. Hace apenas unos momentos me sentía eufórica por tener una segunda oportunidad. Ahora, bajo el sol abrasador, solo sentía un frío penetrante. Un repentino mareo me golpeó, casi derribándome. Un brazo fuerte me agarró por la cintura justo a tiempo. Rain, ¿estás bien? Levanté la vista y vi el rostro que había anhelado en sueños interminables. La preocupación llenó sus ojos, sin rastro de pretensión. Presintiendo que algo andaba mal, Maverick sacó hábilmente mi inhalador especial y me lo puso en la cara. Luego me acarició las mejillas con la voz cargada de urgencia. ¿Ya estás mejor, Rain? Siento mucho haberte recordado que trajeras tu medicación. Sus dedos rozaron suavemente mi piel. Todo va a estar bien. El laboratorio en el extranjero acaba de finalizar un nuevo tratamiento. Viajaré en unos días para recibirlo. Te prometo que caminarás hacia el altar sin dolor. Mi cuerpo se congeló. Las lágrimas me inundaron los ojos. Mai Chidi hizo la misma promesa en su última vida. Solo para que yo recibiera, no un milagro, sino un desamor que nadie podría envidiar. El día antes de nuestra boda, estaba sentada en nuestra suite nupcial, escribiendo mis votos. Antes de que pudiera terminar, recibí una llamada de uno de sus amigos en el extranjero. Su voz se quebró entre sollozos. Maverick, Mai Chidi se ha ido.
Voló anoche tarde para traer los nuevos medicamentos a tiempo para la ceremonia, pero el avión sufrió turbulencias y se estrelló. El teléfono cayó al suelo con un golpe sordo, haciendo eco del desgarramiento de mi corazón. Volé al lugar del accidente y me abrí paso entre los restos carbonizados durante 3 días y 3 noches, con las manos desnudas, hasta que me sangraron las palmas y me desplomé de dolor. Sus padres arremetieron con furia. «Maldita seas, niña enfermiza. Si no fuera por ti, nuestro hijo seguiría vivo». La boda se convirtió en un funeral, y yo, consumida por la culpa y la desesperación, decidí seguirlo hasta la muerte. Pero yo no sabía la verdad. Mi amado había usado esa muerte fingida para escapar con la mujer que amaba de verdad. Después de dejarme en casa ese día, alegó obligaciones laborales y se fue con prisas, algo que aún me llenaba de preocupación, aunque una sutil emoción los atormentaba. Entonces llegó el vídeo. Una grabación secreta. En ella, Maverick se columpiaba con Alara en un frenesí de deseo, su pasión tan cruda y desenfrenada que rozaba la locura. Nunca había visto esa faceta de él. Siempre había sido amable conmigo, cauteloso para no hacerme daño, sobre todo después de que enfermé. Había confundido esa ternura con amor, cuando en realidad, era otra persona quien encendía su pasión. Maté y dejé de mirar. Quería ver la versión de él que nunca conocí. Las lágrimas me quemaron las mejillas, quemándome. Sollocé solo en esa casa enorme y fría, aferrándome a mi orgullo destrozado. Me temblaba la mano al marcar un número. «Tane, ¿sigue en pie tu oferta?» Un momento de silencio. «Sí, pero, ¿estás seguro?» «Nos vamos en 7 días y tiene que ser en secreto». Cerré los ojos y me tragué el dolor de garganta. «Sí, Maverick, esta vez, no esperaré a que te escapes. Me iré primero». Después de concretar algunos arreglos con mi superior, comencé a borrar todo rastro de mí de esta casa. Pero mientras empacaba, me topé con un diario que él había escrito sobre mí. Documentó cada detalle de mi vida, especialmente la evolución de mi enfermedad. Cada diagnóstico, cada prueba con medicamentos, cada palabra, cada página, impregnada de cariño. La calma que tanto me había esforzado por mantener se quebró de nuevo. Una oleada de amargura me subió hasta la punta de la nariz. Maverick y yo nos conocíamos desde jóvenes. Nuestras familias eran compatibles. Estudiamos medicina de adolescentes, nos enamoramos y seguimos juntos a lo largo de los años. Tras la muerte de mis padres en un accidente, él me cuidó con una ternura inquebrantable. En cierto momento se convirtió en la luz que me sacó de mi dolor. Hace años me uní a Médicos Sin Fronteras para continuar el camino inacabado de mis padres. Él me siguió, solicitando en secreto el mismo programa porque de lo contrario no podía estar tranquilo. Me había protegido innumerables veces cuando me entregaba al trabajo sin control. Aquellos años duros forjaron un vínculo aún más profundo entre nosotros. Con un camino tan largo recorrido de la mano, nunca dudé de la profundidad de su amor. Entonces, ¿cuándo exactamente ese chico dulce y radiante olvidó amarme? ¿Cuándo empezó a resentirme? El dolor en mi pecho se volvió insoportable, pero antes de que pudiera ahogarme su voz gritó: «Rain, ¿estás despierta?» Maverick abrió la puerta con una cálida sonrisa. «Traje tus botones de espárragos favoritos, ven a comerlos mientras estén calientes». Pero cuando me senté a la mesa y miré el tazón, vi cilantro y cebollín picados, cosas que nunca como. Me ardían los ojos y las lágrimas amenazaban con salir. Justo cuando estaba a punto de preguntarle con suavidad pero firmeza qué estaba pasando, una avalancha de noticias de última hora iluminó la pantalla de mi teléfono. La estrella emergente de la generación Z, Alara, se vio envuelta en un supuesto escándalo romántico. La portavoz del grupo Maverick, Alara, fue vista con un hombre casado. Las especulaciones aumentan. La foto mostraba a Alara en una noche lluviosa, acurrucada tímidamente tras los anchos hombros de un hombre lastimero y encantador. Su mano, que descansaba protectoramente frente a ella, lucía un destello tenue pero inconfundible, nuestro anillo de bodas. Un dolor agudo me atravesó el corazón. Mi cuerpo temblaba, pero Maverick no me miró ni una sola vez. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, llenos de una ansiedad que casi lo desbordaba. En mi vida anterior, cuando estalló la bomba sensacionalista, Maverick actuó así de preocupado. En aquel entonces ingenuamente creyó que estaba preocupado por la empresa.
No me había dado cuenta de que estaba preocupado por ella. Al poco rato, sonó su teléfono en la cocina. Una voz sollozante se ahogó en el altavoz. Maverick, los paparazzi me han atrapado fuera del estudio suburbano. Tengo miedo, ¿puedes venir a buscarme? Sin dudarlo, Maverick colgó la llamada y corrió a buscar su abrigo. Olvidó por completo que hoy era el día en que debía acompañarme a mi revisión médica. Rain, lo siento mucho. Ha habido un escándalo con nuestro embajador de marca. Tengo que ir a la oficina y solucionarlo antes de que afecte la reputación del grupo. No sé por qué, pero le agarré la manga de la chaqueta justo cuando se daba la vuelta. Tal vez fue un último intento instintivo de aferrarse a un amor que había durado más de una década. No te vayas, yo también te necesito. Se quedó paralizado, visiblemente sorprendido. Quizás fue porque siempre había sido la comprensiva, la que nunca exigía nada. Dudó. Por un instante pareció que estaba a punto de quitarse el abrigo y abrazarme. Pero entonces su teléfono volvió a sonar. Tras una breve pausa, me apartó la mano con cuidado. Que llueva, pórtate bien. Volverás pronto. Forcé una sonrisa y me tragué las lágrimas. Luego presioné confirmar en el mensaje de mi superior. El cierre de la cuenta se confirmó en 6 días. Después de 2 días seguidos en los que Maverick decía estar demasiado ocupado en el trabajo para volver a casa, su madre llamó para preguntar por mi revisión. Me invitó a cenar en la finca de Maverick. Pero cuando llegué, fue Ayara quien me abrió la puerta. Sus rasgos delicados, su brillo juvenil, irradiaban confianza y encanto en cada centímetro de su ser. Al verme, un atisbo de provocación brilló bajo su fachada inocente. Me quedé allí atónito viéndola salir con Maverick pisándole los talones, como si yo fuera el invitado inesperado. La expresión de Maverick se iluminó de pánico al verme. Era evidente que no sabía que su madre me había invitado. Se apartó rápidamente de Ayara y me abrazó. Rain, lo siento, he estado muy ocupada con el trabajo. Iba a venir a recogerte esta noche. ¿Cómo te fue en el chequeo? No respondí. Maverick seguía intentando explicarme. Rain, no es lo que te imaginas. Mu es solo una embajadora de la marca, una joven que ha sufrido acoso cibernético últimamente. No tiene a dónde ir, así que la dejé quedarse aquí unos días. Justo a tiempo a Ayara se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento, hermana. No quise entrometerme. El señor Maverick solo estaba siendo amable, ayudando a una chica indefensa como yo en una ciudad desconocida. Por favor, no me malinterpreten. Por favor, no me manden lejos. Su aparente humildad solo sirvió para elevarme a una posición moral superior y convertirme en un villano implacable si me atrevía a objetar. A medida que sus gemidos se hacían más fuertes, Maverick inconscientemente la protegió tras él. Un dolor punzante me atravesó el pecho. Después de cenar, la madre de Maverick lo apartó para hablar. Solo Ayara y yo nos quedamos en la sala. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió con suficiencia. «Eres muy buena fingiendo, hermana?» Me lanzó un informe médico. 8 semanas de embarazo. Mi querida hermana, es hora de despertar de tu cuento de hadas infantil. Si de verdad te quisiera, no correría a mí cada vez que lo llamara. No me habría dejado embarazada. No me habría traído a su casa. Eres una mujer muy inteligente. Maverick me ama. Si es así, deberías hacerte a un lado. Si no, deberías irte. Me quedé mirando el informe sintiendo que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Entonces la miré con orgullo, con desafío. La juventud es maravillosa, pensé con amargura. Ni siquiera ser la otra mujer disminuyó su orgullo moral. ¿Pero se equivocaba? No, tenía razón. Maverick le infundía esa confianza. Reprimí la emoción que me abrumaba y me di la vuelta para irme. Pero Ayara se abalanzó de repente, me agarró del brazo y me empujó con fuerza. Cayó hacia atrás dramáticamente, golpeándose contra la mesa. Una tetera recién hecha se volcó, y el té hirviendo le salpicó el muslo. Al instante le brotaron ampollas en la piel pálida. Gritó sollozando histéricamente. «Hermana, por favor, no me hagas daño. De verdad que no le hice nada al señor Maverick.
Por favor, perdóname. Tú, Fruncí el ceño aún conteniendo la tormenta en mi pecho. En ese preciso instante Maverick regresó y lo vio todo. Sin dudarlo, me apartó de un empujón y abrazó a Ayara. Luego se giró para mirarme fijamente. Rain, ¿estás loco? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Ni siquiera preguntó qué había pasado. Ya había emitido su juicio. Ayara, sin dejar de llorar, se agarró la manga. Señor Maverick, por favor, no culpe a la hermana. Es mi culpa que me hayan desviado. La expresión de Maverick se ensombreció. Rain, ahora soy el director ejecutivo del grupo Maverick. Trabajamos con miles de socios. Si no puedes tolerar ni siquiera a un embajador, ¿cómo esperas manejar algo más grande? Solté una risa fría. Así que esta era su forma de poner límites. Una advertencia disfrazada. No esperes que sea el Maverick que conocí. Me reía, pero tenía los ojos encendidos. Mientras se llevaba a Ayara, una lágrima me resbaló por la mejilla. El dolor me atravesó el pecho y los pulmones. Me mordí el labio conteniendo todo lo que gritaba en mi interior. Solo 3 días más y todo esto habrá terminado. De vuelta en casa, solo, apareció otro vídeo de Ayara en mi teléfono. Maverick la curaba con delicadeza, animándola a tomar su medicina boca a boca. Cada imagen me revolvía el estómago, pero también me hacía hacer clic. En su vida anterior, Ayara nunca estuvo embarazada, nunca fue llevada a la casa de Maverick y, desde luego, nunca tuvo la audacia de provocarme abiertamente. Lo que significaba que yo era la única que había renacido. Se esforzaba muchísimo, no para seguir siendo la otra mujer, sino para convertirse en la esposa legítima de Maverick. Esa desesperación solo podía provenir de un final anterior que no le había salido bien. Así que esta vez, lo cambió todo. Se aferró a Maverick día y noche. No había vuelto a casa en semanas y había abandonado por completo su plan de muerte simulada y escape. Me pareció bien. Me dio tiempo más que suficiente para irme. El último día antes de mi partida fui a la finca de Maverick para recuperar la patente científica de mis difuntos padres. Pero en la oficina de Maverick, escuché una conversación que nunca debí haber escuchado entre él y su madre. Mamá, ese día, ¿lo hiciste a propósito? Te estaba ayudando a tomar una decisión, cariño. Rain es una mujer enfermiza, no apta para la maternidad. Ya has hecho más que suficiente por ella todos estos años. Maverick frunció el ceño, pero no pronunció ni una sola palabra en mi defensa. Me clavé las uñas en las palmas, el dolor me aterraba mientras una risa amarga me quemaba silenciosamente en el pecho. ¿Acaso habían olvidado por qué mi cuerpo estaba tan roto y frágil? Cuando Maverick y yo regresábamos de 2 años como médicos en el campo de batalla, le tendieron una emboscada. Lo encerraron en una habitación llena de gas y para encontrarlo entré a la carga, arriesgándolo todo. Al final, incluso me lancé delante de una bala para salvarlo. Aunque salvé mi vida, el gas me dañó gravemente los pulmones. Me quedó una rara forma de asma alérgica. Cada brote era como si me estrangularan por dentro. En ese momento Maverick bailaba así. Me abrazó sollozando como un niño que ha perdido y reencontrado su mundo. Pero ahora, la voz de su madre continuó. Alara tampoco está mal, ¿sabes? Claro, viene del mundo del espectáculo y su familia no es tan adinerada como la de Rain. Pero es dulce, atenta, y ahora lleva a tu hijo en su vientre. No puedes llevártela y desaparecer. Mi nieta merece un nombre y un lugar. Retrocedí tambaleándome hacia las escaleras, aturdido, y solté una risa fría e incrédula. Así que su madre siempre había sabido de su falso plan de muerte. Todo ese dramático dolor en su última vida no había sido más que una actuación para robarme mi último atisbo de ganas de vivir. Se me saltaron las lágrimas, cargadas de rabia y humillación. ¿Qué clase de monstruos eran estas personas? Salí de la finca Maverick temblando de furia y contacté de inmediato con las autoridades competentes. Revoqué el derecho del grupo Maverick a usar la patente de investigación de mis padres. De camino al aeropuerto para encontrarme con mi mentor, Maverick me envió un mensaje de voz por WeChat. Rain, lo siento. Fui demasiado duro ese día. No te preocupes por la niña. Contraté a los mejores médicos para ella.
No presentarán cargos. Pero por favor, deja de portarte mal, ¿vale? Eres la única persona a la que amo. Nunca podría amar a nadie más. Volveré a casa esta noche, lo prometo. No puedo evitar burlarme. Debería haber sido actor. Al no obtener respuesta, Maverick sintió una leve inquietud en el pecho. Escogió un ramo de peonías, mi favorito del propio florista, y se fue a casa. Pero antes de que pudiera llegar, recibió una llamada desesperada de su asistente. Señor Maverick, señor, su esposa. ¿Y ella? Preguntó con irritación en la voz. El asistente dudó un momento y luego soltó, subió a un jet privado esta mañana. Tuvo turbulencias y se estrelló. El lugar del accidente ha sido localizado. La voz al otro lado seguía hablando, pero la mano de Maverick se quedó flácida. Las delicadas peonías se desparramaron por el suelo. Todo su cuerpo temblaba mientras sus ojos se inyectaban en sangre. Gritó al teléfono con la voz ronca y entrecortada, «No, no, estás mintiendo». Colgó e intentó llamarme desesperadamente. Desconectado. Chateamos. Cuenta eliminada. Los titulares inundaron Internet sobre el accidente y la muerte de un reconocido investigador, todos apuntándome a mí. El pánico lo consumió. Corrió a casa como un loco, pero al llegar a la puerta, dudó. Su mano temblaba violentamente. Por primera vez en su vida, Maverick conoció el miedo verdadero. Se obligó a sonreír, como si fingir no lo pudiera lograr todo. En casa, llovía. Llamó, pero la casa lo recibió solo con silencio. Un silencio frío, oscuro y vacío. Ningún rostro sonriente, ninguna voz familiar, ningún rastro de la mujer que una vez amó. Recorrió cada habitación, pero la casa quedó vacía. Sin ropa, sin fotos, sin recuerdos compartidos. Como si nunca hubiera llovido. Se desplomó en el suelo. En la oscuridad, una cajita cayó de la mesa, su anillo de compromiso. El sonido tintineó suavemente contra el suelo, y le recordó el día en que le había pedido matrimonio. Lluvia entre lágrimas, jurando nunca debería quitárselo. Lo recogió con dedos temblorosos y leyó las iniciales grabadas en su interior. Se quedó sin aliento. Un dolor le atravesó el pecho como una cuchilla. Y entonces notó algo más. Un informe médico arrugado. 8 semanas de embarazo. Su mundo se hizo añicos. Todas las preguntas sin respuesta finalmente cobraron sentido. ¿Por qué se fue tan repentinamente? ¿Por qué estaba tan decidida? Ella lo sabía. Lo sabía todo. Mientras él seguía con su lamentable farsa. Aún fingiendo. Aún mintiendo. Agarrando el anillo, Maverick voló al lugar del accidente esa misma noche. Al ver las pertenencias de Rain entre los escombros, algo en su interior se quebró. Ignorando todas las advertencias, rebuscó entre los restos con las manos desnudas. La sangre empapaba las mangas, susurrando su nombre como una plegaria. Lluvia, no tengas miedo. Estoy aquí. Te llevaré a casa. Cuando la policía finalmente se lo llevó, le entregaron lo único que encontraron intacto. Una foto rota de los dos, jóvenes y enamorados. Sus miradas se cruzaron, ajenos al mundo. Maverick cayó de rodillas, sollozando desconsoladamente con la mano sobre el corazón. Había olvidado. Había olvidado a quien más amaba. Y ahora se había ido. Nailara saltó de emoción al leer sobre el accidente aéreo en línea. Creía que había cambiado el rumbo de su vida anterior, y que la tragedia que se desarrollaba ahora era consecuencia directa de sus actos. Con Rain fuera, finalmente se convertiría en la legítima dama de la familia Maverick. Agarrándose el vientre, daba vueltas por la casa en un baile vertiginoso, rebosando de alegría. Pero cuando vio a Maverick corriendo al lugar del accidente, gritando y sollozando como un loco, la euforia en su rostro se transformó en algo más sombrío. Sus celos, una vez enterrados, volvieron a estallar como un reguero de pólvora. Lluvia, incluso en la muerte, Yuri era insoportable. Llamó a Maverick una y otra vez, pero ninguna de sus llamadas fue contestada. Maverick había pasado la noche solo bajo la tormenta, aislado por completo del mundo exterior. Para cuando su asistente finalmente lo trajo a casa,
Alara ya lo esperaba en la puerta de la casa que una vez compartió con Rain. En cuanto vio a Maverick con la ropa empapada en sangre y la expresión vacía, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sollozaba con dificultad. «Maverick, ¿estás bien? Por favor, no me asustes así». Pero Maverick no respondió. Ni siquiera la miró. Alara se mordió el labio tragándose el resentimiento que le subía a la garganta. Aún así siguió adelante llorando lastimeramente. «Es todo culpa mía. Debí irme cuando la vi ese día. Aunque sospechara de mí y me tirara agua caliente, no debí haber gritado ni llorado. Eso solo te hizo pelear, y luego ella se enojó y se fue. Si me hubiera quedado callado, nada de esto habría pasado». El corazón de Maverick se encogió, su visión borrosa comenzó a aclararse de nuevo. Recordó a Rain durante aquellos días, silencioso, lloroso, distante. Y ese último momento cuando se fue con Alara, viendo la desesperación en los ojos de Rain. Sintió como si alguien le hubiera arrancado la carne del pecho. El dolor era insoportable. ¿Por qué no había vuelto a casa antes? Si tan solo se hubiera quedado a su lado, si la hubiera abrazado, tal vez lo habría perdonado. Tal vez no se habría ido. Cerró los ojos, tragándose el nudo en la garganta. Entonces, sin decir palabra, apartó a Alara de un empujón y entró solo en la casa, con la irritación reflejada en el rostro. Pero Alara se negó a ceder. Ella lo siguió a trompicones, con la voz frágil y temblorosa. «Maverick, no seas así. Mírame. Aunque Rain ya no esté, aún nos tienes a mí y a nuestro bebé. Quizás sea el destino. Ella siempre fue tu pasado. Su muerte era inevitable. Pero esta niña y yo éramos tu futuro, quienes debíamos estar a tu lado». Maverick finalmente se detuvo, pero su rostro se volvió frío, casi aterrador. Todo el dolor que había enterrado emergió con violencia. Con un movimiento repentino, le arrojó el informe de embarazo a la cara a Alara. Luego la agarró por el cuello y siseó entre dientes. Su muerte era su destino, ¿eh? ¿Y el tuyo, Alara? ¿Por qué no me cuentas cómo llegó esto a manos de Rain? Rugió la pregunta con voz ronca sin rastro de dulzura. El rostro de Alara palideció mientras su respiración se aceleraba por el miedo. Nunca había visto a Maverick así. Se le saltaron las lágrimas. «No lo sé. Te juro que no lo sé». Se agarró el estómago y gritó de dolor. Pero Maverick no mostró compasión. Su risa era baja y amenazante. «Alara, te lo advertí. Te dije que podías tener lo que quisieras, pero que nunca tocaras a Rain. Si descubro que tuviste algo que ver con lo que le pasó, te mataré». Con eso la apartó a un lado con fuerza y se alejó sin mirar atrás. Desde ese día Maverick se aisló del mundo, refugiándose en la casa como un fantasma. Como si pudiera convencerse de que Rain seguía allí, respirando, sonriendo a su lado. Recordó que cuando se mudaron a esta casa, Rain estaba llena de esperanza, planeando su futuro con estrellas en los ojos. Esta habitación será el vestidor, y esta, la habitación de los niños. Maverick la observaba con una suave sonrisa, asintiendo a cada sugerencia, murmurando una y otra vez, «De acuerdo, lo que quieras, todo lo que digas se vale». Pero ahora, cuando extendía la mano con la esperanza de tocarla de nuevo, solo agarraba aire, una ilusión que se hizo añicos en el instante en que se formó. Se encogió apretándose la cara con las manos mientras sollozos silenciosos lo sacudían. Cada día se fundía con el siguiente, su mundo empañada por el alcohol, las llamadas sin contestar y los mensajes sin leer. Hasta que un día llamaron del hospital. Su madre se había desmayado por la enfermedad. Apenas podía contenerse, así que corrió a verla. Ella yacía débilmente en la cama del hospital, con los ojos inyectados en sangre y la voz temblorosa de dolor. «Creí que solo había espacio para los muertos en tu corazón», dijo con voz áspera. «¿Entonces todavía te importo? Maverick, si aún eres mi hijo, olvídate de esa mujer. Déjame pasar mis últimos días rodeada de niños y risas». Maverick se arrodilló junto a su cama, aturdido, dejando que sus palabras lo enterraran. Aceptó reanudar la boda como estaba previsto, solo que la novia había cambiado. La noticia de la próxima boda se extendió rápidamente, y Ayara se dedicó a los preparativos con gran entusiasmo.
Pero justo cuando Maverick se dirigía sin vida hacia el día señalado, su asistente lo llamó. Señor, lo he descubierto todo. Tras la explicación del asistente, la expresión de Maverick se ensombreció al instante. Sus ojos brillaron con algo agudo, algo peligroso. Entró furioso en la boutique nupcial donde Ayara se probaba vestidos de novia. En cuanto Ayara lo vio, su rostro se iluminó de alegría. Era la primera vez que Maverick la visitaba desde que se anunció la boda. Pero mientras ella sonreía radiante y caminaba hacia él, no recibió afecto, sino una brutal bofetada y una mano que la agarró con fuerza del cuello. Lo miró fijamente con los ojos abiertos de par en par, incrédula, mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Ahogándose, preguntó Maverick, ¿qué haces? Por favor, no me asustes así. Pero el rostro de Maverick permaneció helado. La agarró con más fuerza. ¿Asustado? Qué descaro fingir que tienes miedo. Ayara, dime quién le envió esas fotos privadas a Rain, quien avisó a la prensa de nuestra aventura esa noche. ¿Cómo llegó tu informe de embarazo a manos de mi esposa? Respóndeme, quiero toda la verdad, hasta la última palabra. Ayara tembló al sentir la furia de Maverick, dejándola pálida. ¿Tanto quería ser la señora Maverick? Se burló. ¡Qué lástima! Solo hay una mujer que será mi esposa, y esa es Rain. Tú. Solo eras alguien a quien utilizo. Un cuerpo para calentar mi cama, una distracción de mi soledad. Ayara se quedó paralizada, el impacto de esas palabras la golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Las lágrimas corrieron de nuevo por sus mejillas. Había creído que él la amaba. Ella había creído en ello. Y ahora él había destrozado esa ilusión. Justo cuando sentía que se desvanecía, la madre de Maverick entró corriendo. Le dio una bofetada a Maverick una y otra vez, gritando con furia, ¿has perdido la cabeza? Mus lleva a tu hijo en su vientre. ¿Qué hace que esa muerta enferma sea mucho mejor que ella? Maverick soltó de repente una risa amarga, como si Rain se rebajara a enseñarte a fingir una enfermedad solo para manipularme. El rostro de su madre palideció espectralmente mientras evitaba su mirada instintivamente. Mamá, no es difícil comprobar si estás realmente enferma o no. ¿Necesitas que te ponga las pruebas delante? Su expresión silbaba de angustia al mirar a Ayara, quien hacía unos momentos estaba jadeando en el suelo. Pero ahora, su rostro había cambiado por completo. Maverick, no te hagas el santo. Escupió con los ojos llenos de rencor. Si la amabas tanto, ¿por qué no moriste con ella? Ayara se puso de pie, riendo entre lágrimas, y lo señaló con un dedo tembloroso. No eres más que egoísta. Solo te amaste a ti mismo. Te aferraste a la emoción que te di mientras seguías fantaseando con tu supuesto primer amor, puro e inocente. ¡Qué patético! Pero Rain fue la verdaderamente trágica. Murió por ti en ambas vidas. Al menos esta vez por mi culpa. Murió sabiendo la verdad, sabiendo la clase de monstruo que eres. Maverick se quedó paralizado, sus palabras resonando en su cráneo como una sirena. Intentó hablar, contraatacar, pero imágenes vívidas inundaban su mente. Visiones de su vida pasada lo asaltaban, cada una más insoportable que la anterior. La cabeza le latía con fuerza mientras los recuerdos lo abrumaban, arrastrándolo de rodillas. La imagen final se le quedó grabada en la mente. Rain arrodillada ante su tumba, cortándose la muñeca con dedos temblorosos. La agonía lo desgarraba. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer. Así era él cada vez, en cada vida. Él fue quien condujo a la persona que más amaba a la muerte. Nailara lo vio desmoronarse, sus labios se curvaron en una sonrisa de reivindicación. Pero no anticipó el cambio en su mirada cuando volvió a alzar la vista, ya no vacía de dolor. Ahora ardía con un odio aterrador y devorador. Volviste antes que yo, ¿verdad? Gruñó. Todo esto estaba planeado, cada movimiento. Apartaste a Rain para cambiar el final, ¿verdad? La confianza de Alara flaqueó. Instintivamente retrocedió hacia su madre, pero antes de que pudiera cubrirse, Maverick se enfureció. De una patada, la tiró al suelo. Empujó a su madre fuera de la habitación, encerrándola y aislando la escena.
Entonces, paso a paso, se giró hacia Alara y comenzó a pisotearle el abdomen con fuerza brutal. Alara gritó de dolor, desplomándose, su anterior veneno ahora era pura desesperación. Maverick. No. Llevo en mi vientre a tu hijo. Por favor. Te lo ruego. Estábamos enamorados, ¿recuerdas? Déjame ir. Se burló. ¿Dejarte ir? ¿Eso traerá a Rain de vuelta? Si no fuera por ti, nunca la habría perdido. Es culpa tuya toda. Mereces morir. Su voz temblaba de furia mientras pisaba con fuerza una y otra vez. Nailara se retorcía de dolor insoportable, sus gritos resonaban por toda la casa mientras su hijo nonato se escabullía en un charco de sangre. Pero nada de eso le trajo paz a Maverick. Las imágenes en su mente solo intensificaron el cuerpo sin vida de Rain, el dolor de 2 vidas, los gritos que nunca le llegaron a tiempo, 2 oportunidades de felicidad, y ambas las había arruinado con sus propias manos. Maverick se golpeó el cráneo con los puños y dejó escapar un sollozo gutural. Su dolor era algo vivo, desgarrándolo por dentro. Mientras tanto, estaba al otro lado del mundo, en lo profundo de una región devastada por la guerra, atendiendo a los heridos. Cada vida salvada me daba fuerza. Cada momento de claridad en medio del caos me ayudaba a aliviar el peso de mi corazón. El tiempo desdibujó la imagen del rostro de Maverick, hasta que incluso los bordes de su memoria se suavizaron. Antes de irme había contratado a un alto precio al mismo equipo clandestino que una vez ayudó a fingir su muerte en su vida pasada. Esta vez, era mi turno. Un accidente aéreo, la desaparición de un amante, una tragedia cuidadosamente planeada. Todo un regalo, regalos que no pudo envolver, una dolorosa capa a la vez. Bienvenido de nuevo, pequeño, gritó una voz familiar. Me di la vuelta atónita. Mi mentora estaba allí con la misma sonrisa amable y al instante se me llenaron los ojos de lágrimas. El trabajo me había abrumado mucho últimamente. No había tenido tiempo de hablar con él en serio. Había sido el mejor amigo de mis padres y se dedicó por completo a mi educación después de su fallecimiento. Aparte de mi compañero de último año, siempre fui su alumno más preciado. Cuando regresé del extranjero, me invitó a reincorporarme al equipo de investigación. Pero Maverick, temiendo por mi salud y usando nuestro inminente matrimonio como excusa, declinó la invitación por mí. Lo que no sabía era que mi mentor y miembro superior siempre me había reservado un lugar. Ahora me habían traído con ellos a una de las organizaciones independientes de rescate médico más importantes del mundo, junto con una innovación médica revolucionaria. Debido a la sensibilidad de nuestra investigación, todas nuestras identidades tuvieron que ocultarse, lo que hizo que ese accidente meticulosamente preparado fuera aún más perfecto. Me dio la oportunidad de seguir una vez más los pasos de mis padres como Médicos Sin Fronteras. Sollozando me apoyé en el hombro de mi mentor como un niño. He vuelto, maestro, y esta vez me quedo. Me acarició la cabeza con un leve suspiro. Tonta, has pasado por tanto, ¿verdad? Y con eso las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente cayeron. No dije nada más, solo seguí su mirada hacia donde estaba mi compañero mayor, siempre observándome en silencio. Con la medicación adecuada y una sensación de paz, incluso mi enfermedad crónica rara vez salía a la luz, a pesar de nuestro duro entorno. Siempre estaba cerca de mí en misiones de campo, lo suficientemente cerca como para intervenir en caso de peligro, silencioso en su vigilancia. Entonces, un día, nos separamos durante una tormenta de arena. Me buscó solo durante 3 días y 3 noches. Cuando por fin me llevó de vuelta al campamento, él también estaba medio muerto. Incluso entonces, al despertar y ver mi cara hinchada por las lágrimas, se rió. No pensé que fuera tan grave, dijo bromeando. Me derrumbé con la lengua controlada, le grité por ser imprudente, por no seguir el protocolo, porque me gustas y tenía miedo de perderte. Sus ojos estaban húmedos de emoción cuando volvió a preguntar con voz temblorosa. Entonces, ¿yo también te gusto, Doc Dive? Rain. Lo miré, di un paso adelante y lo besé. Mi cuerpo respondió antes que mis labios. Me gustaba. Me gustaba su fuego sereno y su ternura feroz, su sinceridad y su calidez. Tane sonrió al abrazarme. Gracias, Rain, por finalmente dejarme amarte abiertamente, y sonreí entre lágrimas, susurrando en mi corazón.
Gracias también por mostrarme un amor brillante, honesto y pleno. Un amor lo suficientemente fuerte como para sacarme de la oscuridad de 2 vidas. Justo cuando Rain se embarcaba de lleno en su nueva vida, Maverick se prendió fuego a las muñecas ante su tumba. Mientras su sangre se filtraba en la hierba, pareció sentir finalmente la misma desesperación y agonía que Rain debió haber padecido al borde de la muerte. Desde que recuperó la memoria de su vida pasada, la superposición de recuerdos de ambas vidas lo había destrozado. Siguiendo el rastro de sangre, Maverick se desplomó. Pero justo antes de perder el conocimiento, su asistente entró corriendo. Presidente Maverick, despierte. La señora podría seguir viva. Con gran esfuerzo Maverick abrió los ojos, con la incredulidad reflejada en su rostro. ¿Qué dijiste? Repite eso. La asistente asintió vigorosamente. Aunque borraron sus registros nacionales, acabábamos de encontrarla registrada en el extranjero. La ubicación es incierta, pero Chess definitivamente está vivo. Tras varias confirmaciones, Maverick intentó levantarse con alegría, pero la excesiva pérdida de sangre lo devolvió a la inconsciencia. Cuando despertó, ya se preparaba para cruzar el océano en busca de su esposa. Pero para entonces, Rain había terminado su trabajo y regresado a casa con su equipo. Había aceptado la propuesta de matrimonio de Tene y estaba preparando su boda con la bendición de su mentor. Cuando Maverick recibió la noticia, su breve momento de euforia se convirtió en una profunda desolación. Se arrancó la yedra y salió corriendo del hospital, aferrándose al último hilo de esperanza. Y allí estaba ella, viva, vibrante, a punto de doblar la esquina. Ver a Rain en persona, tan llena de vida, casi hizo caer a Maverick de rodillas. La alegría se mezcló con el arrepentimiento, y una emoción indescriptible le ahogó la garganta. Pero justo cuando se adelantó para llamarla, Rain pasó corriendo junto a él y se lanzó a los brazos de otro hombre. En ese instante el corazón de Maverick se rompió sin remedio. Después de probarme el vestido de novia con Tene y caminar a casa, una figura familiar se paró afuera de mi casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras gritaba suavemente, «Lluvia». El sonido me borró la sonrisa al instante. Lo miré a los ojos y respondí con sequedad, «¿Cuánto tiempo sin verte, presidente Maverick?». Mi tono frío y distante lo hizo temblar. Las lágrimas le corrían por la cara. Se abalanzó sobre mí y me agarró la mano. Se le quebró la voz al negar con la cabeza. «Rain, soy yo, Maverick. Por favor, no hagas esto. Me equivoqué de verdad. No debí haberte mentido ni ocultarte cosas, pero te juro que te amé y todavía te amo. Siempre serás mi única esposa». Solté una carcajada, como si acabara de escuchar el chiste más absurdo del mundo. «Maverick, nunca seré tu esposa». Maverick otra vez con el rostro contraído por el dolor. Cayó de rodillas con pánico y desesperación en la mirada. No, no fue así. Fue Ayara la que manipuló a esa zorra. Fingió el embarazo y preparó la trampa. Ella te obligó a dejarme. Me deshice de ella y de ese cabrón. Nadie volverá a interponerse entre nosotros. Todavía podemos casarnos. Te hará la mujer más feliz del mundo. Solté la mano de un tirón, llena de repugnancia, y sonreí con desprecio. ¿La mujer más feliz? ¿Te refieres a la que usaste y desechaste? ¿La que manipulaste para que fingiera su muerte, huyera al extranjero y finalmente la condujiste al suicidio junto con tu amante e incluso mi propia madre? La mirada atónita en los ojos de Maverick me lo dijo todo. Él también lo recordaba. Arqueé una ceja y sonreí levemente. Entonces, ¿qué se siente, Maverick? ¿Recibir el mismo regalo con el mismo envoltorio? ¿Te gusta ahora? Sus lágrimas brotaron con más fuerza. Se desplomó en el suelo, destrozado. Bofetada tras bofetada le impactaron la cara mientras suplicaba entre sollozos. Lo siento, Oran. Lo siento mucho. Todo fue culpa mía, solo dame una oportunidad más. Por favor, perdóname. Lo miré con frialdad y respondí, Maverick, no mereces el amor de ninguna mujer. Y nunca te perdonaré. Ni en esta vida ni en la otra. Entonces me di la vuelta y me alejé, sin dudarlo ni un segundo, ignorando sus gritos y súplicas desesperadas a mis espaldas. En los tranquilos y apacibles días que siguieron,
Tane y yo finalmente celebramos nuestra boda. Rodeada de flores y seres queridos, caminé hacia el hombre con el que estaba destinada a estar. Con el corazón lleno de alegría. Frente a nosotros, alguien lloraba desconsoladamente. Cuando mi mentor me entregó a Tane, me aferró la mano como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Me atrajo hacia sí y murmuró: Gran, piénsalo bien después de hoy. Serás oficialmente mi esposa. No hay vuelta atrás. Me reí entre dientes, dándole un ligero golpecito en la frente. ¿En serio? Si eres tan generoso al darme una última oportunidad para cambiar de opinión, quizá no me case contigo después de todo. Hizo un puchero y ambos nos echamos a reír. En medio de la alegría despreocupada, nuestra sencilla y sincera boda llegó a su fin. Mientras tanto, el imperio de la familia Maverick se desmoronaba. Uno de sus últimos lotes de medicamentos había causado daños a bebés, lo que provocó una gran indignación pública. El precio de las acciones se desplomó. Peor aún, como me llevé la investigación de mis padres y corté públicamente vínculos con Maverick Corp, la empresa se vio asediada por todos lados. Sin embargo, Maverick no movió un dedo para salvarla. En cambio, rondaba cada lugar donde yo aparecía, esperando. Pero Tane se encargó de todo antes de que me llegara. Al igual que el día de nuestra boda, ya se había asegurado de que nadie viniera a arruinarlo. Nunca preguntó, pero siempre me protegió a la perfección. Pronto el imperio Maverick se declaró en bancarrota. Nunca más supe de él. Hasta que un día, se emitió un nuevo segmento: la policía había desmantelado una red clandestina de tráfico de órganos. En la pantalla vi a Ayara y a Maverick, ahora destrozado con la mente perdida. Resultó que tras abortar cruelmente el hijo de Ayara, Maverick la vendió a una red de órganos en el mercado negro. Ese trauma la llevó a la locura total. Usando su último resquicio de encanto, complació a los cabecillas y ganó tiempo. Luego planeó una venganza terrible. Después de que Maverick lo perdiera todo y se convirtiera en un peón indefenso y descartado, ella le pagó con creces todo lo que había sufrido. Al ver las imágenes, vi a Maverick con el rostro contraído, la mirada vacía, la boca arrastrada y caída, sin dejar de llorar, sin dejar de murmurar. Lluvia, lluvia. En ese instante me empezaron a escocer los ojos. 2 vidas de recuerdos se arremolinaron en mi mente como una tormenta. Justo entonces, unos brazos cálidos me envolvieron. Un suave susurro me rozó la oreja. El pasado es el pasado, mi amor. Todo lo que te hirió, todo lo que te entristeció, nada de eso merece ya un lugar en tu corazón. El sol poniente se derramó sobre su hombro, y así, el dolor en mi pecho se desvaneció. Levanté la vista, sonreí y besé a Tane. Tenía razón. El pasado había pasado, y este momento era el más hermoso de todos.